Bueno, vamos a terminar esta clase que se refiere a la segunda semana del desarrollo humano intraembrionario. Estamos siempre en la etapa pues embrionaria y terminábamos de ver parte de la implantación, parte del desarrollo del sincitio, del citotrofoblasto, cómo este penetraba, cómo se nutría a través de las lagunas, que son los espacios que se forman dentro del sincitio trofoblasto y que sirven para erosionar los capilares sanguíneos del estroma o de la parte de la capa funcional del endometrio, y así pues es como pasa la sangre y los nutrientes necesarios hacia el sincitio trofoblasto, y este los hace llegar pues al disco bilaminar, al embrioblastos, ¿verdad? Entonces además veíamos como algunas de las células propias del estroma del endometrio o del epitelio del endometrio, algunas están programadas para presentar una apoptosis, o sea, una muerte celular programada, pero otras se convertían en células deciduales al absorber bastante glucógeno y absorber también lípidos, y estas eran engullidas por las mismas células del sincitio trofoblasto. Entonces servían de nutrición para el blastocisto en sí, o para el disco bilaminar en este caso. Entonces eso estábamos viendo, así nos quedábamos, y veíamos también ya la formación de un saco vitelino que vendría a ser pues parte de la vesícula umbilical, o digamos el primordio pues el esbozo del cordón umbilical en semanas futuras. Entonces de eso estábamos hablando y vamos a continuar por ahí. Entonces ahora veíamos cómo se formaba el saco, o vamos a ver cómo se forma el saco coriónico. Permítanme. Ok, aquí es. Entonces veíamos pues que al final de la segunda semana, o el final de la segunda semana, pues esto tiene algunas características especiales, y una de ellas, por ejemplo, son la aparición de las vellosidades coriónicas primarias, estas que vemos acá. Estas son vellosidades del corión. El corión, como ya lo venimos hablando, va a ser lo que es una parte que se desprende del trofoblasto y que en un futuro se va a conformar o se va a transformar en lo que será pues la placenta. Entonces, pero en esta semana comienzan a aparecer unas vellosidades, unas proyecciones desde esta parte del trofoblasto, prácticamente viene a ser del citotrofoblasto, que comienzan a erosionar, comienzan a crecer, comienzan a profundizar dentro del endometrio. Entonces son las vellosidades coriónicas primarias. O sea, esa es una característica de la segunda semana. Vienen a ser pues como unos procesos principalmente vasculares, porque o sea, hasta este momento ha sido un transporte a través de las lagunas que se formaron en el citotrofoblasto, que son estas que vemos acá. Permítanme, no he puesto el puntero. Estas que vemos acá, estas rojas, son las lagunas que se formaron en el citotrofoblasto. Pero ahora comienzan a desarrollarse unas proyecciones que se llaman vellosidades coriónicas. Y estas pues ya serán las propias que se encargarán de la nutrición. Es decir, que estamos ante la conformación de la placenta. Entonces, estas se conforman como unas columnas, como ustedes las pueden ver aquí, y estas columnas también están recubiertas de sincitio trofoblasto. Entonces es estas que vemos acá. Estas ya son las columnas, o mejor dicho, las vellosidades coriónicas primarias. Ahora, dicho pues crecimiento inicia primero hacia el sincitio trofoblasto y posteriormente pues va a crecer pues hacia adentro del estroma del endometrio. Entonces a medida va dándose ese crecimiento, se va creando pues un mesodermo. El mesodermo
es una de las estructuras que también forma parte del disco bilaminar, solamente que para ese momento ya va a ser un disco trilaminar. Hemos hablado, voy a adelantarme nada más para darle espacio o para entender mejor la idea. Este disco bilaminar hemos visto que está conformado por un hipoblasto y un epiblasto. Pero cuando ya se conforma en un disco trilaminar es por la creación de una tercera capa, una capa intermedia. Y en ese momento las partes del disco ya no llevarán ese nombre, sino que serán un endodermo, mesodermo y ectodermo. Entonces, el endodermo serán parte de las estructuras internas de nuestro cuerpo, el mesodermo serán parte de las estructuras que recubren algunos órganos internos y el ectodermo viene a ser parte de la piel y de otras estructuras externas de recubrimiento del cuerpo humano. Entonces, pero también existe mesodermo que es extraembrionario. Y este mesodermo extraembrionario es el que crece antes o se desarrolla antes que se desarrolle al interior del disco bilaminar. Entonces vamos a tener un mesodermo somático extraembrionario. ¿Cómo se llama? Este crecimiento o este desarrollo de ese mesodermo somático extraembrionario es gracias a las proyecciones o a esas extensiones de las vellosidades primarias. Entonces es esto que estamos viendo acá de este color rosado. Viene a ser pues el mesodermo extraembrionario. Este que estamos viendo acá. Mesodermo extraembrionario. Es esta capita que estamos viendo acá. Es el mesodermo extraembrionario. Entonces las proyecciones celulares pues, de las vellosidades coriónicas primarias es parte de la primera fase del desarrollo de los órganos que conformarán pues la placenta. Solo por adelantar, la placenta pues es un órgano intermedio o es un órgano de intercambio, ¿verdad? Principalmente metabólico entre el embrión, y la madre. Entonces eso es la placenta. Entonces ese crecimiento, ¿verdad? Es el desarrollo de las vellosidades coriónicas primarias y la conformación del mesodermo extraembrionario vienen a ser parte de las primeras etapas o de las primeras acciones para el desarrollo pues de la placenta. Sigamos. El celoma extraembrionario, que era la cavidad que veíamos en esta zona al inicio, ese celoma que se desdoblaba desde la zona del trofoblasto, se separaba y comenzaba con unas lagunas, como lo vimos antes, eran unas cavidades exocelómicas, luego hace una sola cavidad, pero como recordamos, rodeaba por completo a toda la vesícula, a toda la vesícula primaria umbilical y también a la cavidad coriónica, y solo se mantenía, o sea, y no llegaba hasta la zona donde se encontraba el pedículo de fijación, que ya más adelante vamos a ver que es parte de la conformación del cordón umbilical, junto al saco vitelino en este entonces, aquí como está aquí, pero realmente es lo mismo que hablemos de la vesícula umbilical primaria. Entonces, ese celoma ayuda a hacer un desdoblamiento del mesodermo extraembrionario. Nos va a quedar un mesodermo somático extraembrionario que va a revestir al trofoblasto, que es esto que vemos acá, todavía esto siempre es trofoblasto, al trofoblasto, y también pues recubre al amnios, o sea, a esta zona de acá. Entonces él recubre todo esto al trofoblastos y también recubre al amnios. Ese es el mesodermo somático extraembrionario. Y luego tenemos el mesodermo esplácnico extraembrionario, que este rodea a la vesícula umbilical primaria, que es esto, que está con el nombre de saco vitelino, que es lo mismo, esto que está acá. Entonces este es el mesodermo esplácnico extraembrionario, y el mesodermo somático extraembrionario es todo este. Entonces esta subdivisión se logra gracias al celoma
extraembrionario, que era una cavidad, que espero que se recuerden de eso. Entonces, el mesodermo somático extraembrionario y las dos capas de trofoblasto, o sea, sincitio y citotrofoblasto, son las que van a conformar el corión. Y el corión, pues como ya sabemos, pues es parte de lo que va a conformar pues la placenta. Y se constituye también en la placa coriónica, o también en alguna literatura lo van a ver como el saco coriónico, que es este de que vemos acá, ¿verdad? Esto que vemos acá es la placa coriónica, que reviste pues todo el saco coriónico. Entonces esto a este momento, después de ser un celoma, ahora ya será una cavidad coriónica, ¿verdad? Que es parte pues del espacio que está entre el disco bilaminar y todo el trofoblasto y toda la estructura externa. Entonces, prácticamente el saco coriónico, dentro del saco coriónico va a quedar entonces el embrión, ¿verdad? Que está en desarrollo, el saco amniótico, ¿verdad? Que es la cavidad amniótica, la vesícula umbilical. Todo esto va a estar suspendido al interior de la cavidad coriónica, solamente sujeto gracias al tallo de conexión, que es este que vemos acá. Entonces, el celoma extraembrionario es el primordio de la cavidad coriónica, ¿verdad? Entonces, espero que le vayan poniendo queso, digamos, a esto, porque es un poco, o sea, el problema de todo esto es que según va avanzando en el tiempo, digamos, en la maduración, en el desarrollo intraembrionario, va modificándose la estructura y entonces va cambiando de nombre. Entonces ya al inicio hablábamos de un celoma extraembrionario que se desprendió desde unas lagunas que se formaron en el trofoblasto y eran las cavidades exocelómicas, pero estas se fueron juntando y comenzó a abrirse un celoma, un espacio extraembrionario, que quiero ver si lo vemos solo para recordar. Aquí lo teníamos, es esto que veíamos, esto era el celoma extraembrionario, esto era el celoma extraembrionario que se desarrolló a partir de unas cavidades. Quiero ver dónde tengo lo de las cavidades. Aquí tenemos. Estas eran las cavidades extraembrionarias. Estas que veíamos aquí se unieron todas por completo. Todos estos espacios hicieron una sola conexión, por decir así. Se unieron unas con otras y crearon el celoma extraembrionario. Solamente a nivel del tallo de fijación era donde no había celoma. Entonces se mantenía esta zona protegida. Y cuando ya se hizo el celoma, pues era esto que vemos acá. Esto era el celoma, que el cual pues fue creciendo, esto fue disminuyendo en tamaño y este espacio, esta cavidad fue creciendo. Poco a poco fue creciendo hasta desarrollar lo que estamos viendo ya en esta... ¿dónde estamos? La perdí, aquí. Entonces ya es este espacio que es la cavidad coriónica. Entonces ya al interior pues va a quedar la cavidad amniótica o el amnios, ¿verdad? El disco bilaminar, que viene a ser el embrión, y la cavidad y la vesícula umbilical, ¿verdad? Vamos a ver, sigamos. Más o menos a los 14 días, al final también, el disco embrionario pues siempre se mantiene plano, ¿verdad? Como eso sí, como lo podemos ver. Pero las células del hipoblasto, ¿verdad? Estas células de aquí, las células basales, comienzan van adquiriendo una forma. Ellas inicialmente pues son cúbicas, pero comienzan a tener una configuración un tanto cilíndrica y comienzan a formar una zona circular gruesa. Esa zona circular gruesa comienza a desarrollarse en el polo contrario, al lugar de la fijación. Ese polo contrario se le llama placa precordal. Entonces, esa placa precordal, esa será la futura localización de la boca del embrión. Por supuesto, la boca del feto, la boca del niño que esté en desarrollo. Entonces, eso nos ayuda, o ese es un polo
no, digamos que no es un polo, es un sitio, es una señalización que servirá para el desarrollo, o viene a ser un elemento organizador muy importante en la región de la cabeza, o sea, en la orientación de la cabeza. Eso nos da la posibilidad de comenzar a ubicar la forma de explicar qué es cefálico y qué es caudal. Entonces, eso es importante pues conocerlo cuando ya se forma la placa precordal. Sigamos. La ultrasonografía, pero especialmente la ultrasonografía transvaginal, ayuda a determinar el avance o el desarrollo embrionario. El parámetro, digamos, el dato que utiliza es la medición del saco coriónico. Esto que vemos acá es el saco coriónico, y esto que vemos acá es el embrión. O sea, aquí tenemos incluido el saco amniótico, la cavidad amniótica, el disco bilaminar y la vesícula umbilical, es lo que está contenido en este circulito. Y todo esto que vemos afuera es el saco coriónico. Entonces, la medición de este saco coriónico, o los datos que se registran de este saco coriónico, nos da pues el dato, o mejor dicho, nos puede dar un dato temprano de cómo va la evolución de un embarazo, o mejor dicho, puede confirmar el embarazo, el aparecimiento de un saco coriónico. Se ha dado en algunas ocasiones de que aparece un saco coriónico, pero no hay un embrión en desarrollo. Entonces, a veces eso pues es un falso positivo. Podría ser una mola hidatidiforme, que son formas alternativas de embarazo que no es un embarazo en sí. O sea, es como un tumor, pero es un desarrollo anormal del trofoblasto, pero no desarrolla un embrión en sí. Entonces esto pues automáticamente se cae como un aborto. Pero eso es parte de otro tema, ¿verdad? No viene al caso. Sigamos. Entonces, para recapitular, o para ya casi ir terminando, vamos a hablar un poco acerca de la implantación del blastocisto. La implantación del blastocisto suele ocurrir en el endometrio, donde debe ocurrir siempre, va en el endometrio, y más que todo en la parte superior. Esta X que está aquí nos marca la zona ideal para que se dé la implantación del blastocisto. Entonces, mayormente esto lo hace en la pared posterior que en la parte anterior. O sea, digamos, si este es un corte, coronal, ¿verdad? Del útero, donde tenemos una parte ventral y una parte dorsal. Aquí estamos viendo la parte dorsal. Esta zona es donde frecuentemente, o donde más frecuentemente, se da la implantación pues del blastocisto, específicamente pues en esa zona. Permítanme un segundo, que tengo una duda si estoy grabando, porque no tengo datos de... como no, si estoy grabando, perdón. Volvamos. Ok, entonces en esta zona es donde frecuentemente se da en la parte superior, y en la parte supero posterior del útero es donde frecuentemente se da la implantación. Ahora, pero la implantación puede darse en cualquier sitio. La zona de la implantación se puede determinar gracias a la ultrasonografía. Es otra cosa muy importante de la ultrasonografía, que es donde determina dónde está implantado el blastocisto. Entonces, pero pueden darse lugares anómalos, ¿verdad? Como que implantaciones en esta zona de acá, ¿verdad? Entonces, que a estas se le llaman embarazos tubáricos. Estos que se dan en esta zona son los embarazos tubáricos. Está pues relacionado con múltiples factores, pero no es algo tan frecuente. Pero sí los podemos ver en la consulta, ¿verdad? De pacientes con embarazos tubáricos. A veces esto se debe a alteraciones o a factores que impiden o que retrasan el desplazamiento del cigoto en los procesos de segmentación, como lo vimos en las diapositivas anteriores. Entonces puede ser que se detenga, que se limite su paso, y
el periodo de implantación llegue sin que él haya llegado a la cavidad uterina, sino que lo haga dentro de la dentro de la misma ampolla, dentro de las mismas fimbrias, o podría darse hasta dentro del ovario también, pero pues son cosas un poquito más raras. La adherencia en la mucosa de la tuba uterina pues puede también provocar un bloqueo en el desplazamiento. Enfermedades pélvicas inflamatorias, más que todo por infecciones, pueden provocar también alteraciones en la mucosa y por ende evitar el desplazamiento del blastocisto a la hora de trasladarse hacia la cavidad uterina. Entonces, normalmente pues un embarazo tubárico pues va a generar una hemorragia, va a generar pues una ruptura, un daño, ¿verdad?, de la tuba uterina donde se ha dado, y eso pues va a generar amenaza pues para la madre. Ya ha habido mujeres que mueren debido a una hemorragia causada por un embarazo ectópico roto. Eso es un diagnóstico, embarazo ectópico roto. Hace como unos 8 años creo yo tuve una paciente con un diagnóstico así de embarazo ectópico roto, paciente con historia de enfermedades pélvicas, de enfermedades infecciosas pélvicas, no recuerdo por qué, creo que Gardnerella vaginal, que logró pues quedar embarazada, y lastimosamente pues así de la nada la paciente cae en shock. Me la llevan a mi consultorio hipotensa, fría, débil, somnolienta, casi inconsciente. Se le maneja inmediatamente la hipovolemia y se manda inmediatamente al hospital. En el hospital pues determinan que era un embarazo ectópico roto ya por ultra, y pues hubo que operarla de emergencia. La paciente pierde su trompa uterina, su tuba uterina se pierde, ¿verdad? Pues hay que extirparla porque eso ya se rompió, se dañó. Y bueno, pues puso en riesgo la vida de la paciente, casi se nos muere. Entonces es un diagnóstico que es una situación que necesita diagnóstico rápido, certero, para poder pues poner, como decimos, manos a la obra y evitar pues la muerte de la paciente. El tratamiento habitual, pues como les digo, es la extirpación quirúrgica de la trompa que ha sido afectada. En algunas situaciones pues en algunas ocasiones puede llegar a morir este proceso, digamos, el blastocisto ¿cómo les puedo decir? No avanza, muere antes y se desarrolla como un quiste. En algunas ocasiones pues hasta se confunde con algún cáncer o con algún tumor. Las situaciones menos frecuentes pues son esta de la F o la H, que son las de las fimbrias o que son las del ovario. La de la A a la D pues son bastante frecuentes, ¿verdad?, que se den estas zonas de implantación, y también hay algunas como las que son extrauterinas, ¿verdad?, que se pueden dar a nivel del intestino o en el peritoneo, que son situaciones más extrañas todavía, en la cual pues las fimbrias, la solución, el líquido folicular pues no fue suficiente para que las fimbrias absorbieran el ovocito en ese momento, pues si viaja hacia afuera y los espermatozoides pueden alcanzarlo hasta aquí y fecundarlo y desarrollar un embarazo pues al exterior, y también pues eso no tiene viabilidad. También se consideran como embarazos ectópicos los que se dan en el istmo, ¿verdad?, en el orificio cervical interno, en el istmo o aún en el cervix. Son también considerados como embarazos ectópicos, aunque están dentro de la cavidad uterina, pero se considera como cavidad uterina propia para que se desarrolle un embarazo esta zona de aquí. Los que se implantan acá pues no se consideran como embarazos viables, porque no hay la zona ni hay las condiciones para que albergue un embarazo, pues y automáticamente pues ponen en riesgo la vida del paciente. Un embarazo en esta zona de acá, si llega a romper o llega a dañar, pues pone en riesgo el útero de la paciente, y pues a veces hay que extirparlo en ese momento. Pero como les digo, son cosas un poco más
más raras. Vean, sigamos. Si queremos hacer un resumen pues de la implantación, podemos decir pues que la implantación del blastocisto comienza en el 7º día y termina en la... ¿Cómo es? Ese me fue. Digamos que la implantación del blastocisto pues comienza al final de la primera semana, digamos en el 7º día, y concluye pues al final pues de la segunda semana, o sea el 14º día. Todos los acontecimientos que se dan pues ya sea celulares, moleculares, relacionados con la implantación pues son bastante complejos. Ustedes ya lo vieron, hay situaciones que se van dando simultáneamente, en lo que se va desarrollando una cosa, se va desarrollando otra al otro lado, y entonces eso pues nos da las diferentes terminologías que hemos ido manejando y que hasta cierto punto pues tiene un poquito de dificultad comprenderla. He estado buscando unos videos o algo que me ayude o que nos ayude a comprender esto, digamos, en movimiento, porque no es lo mismo entenderlo como procesos aislados, como yo lo voy explicando a través de las imágenes, que verlo como un movimiento, como un video. He encontrado unos muy bonitos y se los voy a ir publicando de acuerdo a los temas que vayamos desarrollando. Pero así resumiendo, podemos decir pues que más o menos en el 5º día desaparece pues la zona pelúcida, o sea, se degenera la zona pelúcida, y eso pues le ayuda primero a hacer más grande el blastocisto, y también pues eso le ayuda a que ¿cómo se llama? Los acrosomas, digamos, el acrosoma de los espermatozoides se libere en las enzimas, y eso le da pues mayor libertad para que los espermatozoides puedan infiltrar parcialmente pues tanto la zona pelúcida y por ende pues fecundar, ¿verdad? Pero también ayuda a que se dé la implantación, la pérdida de la zona pelúcida para poder penetrar en el estroma pues del endometrio. También pues decimos que a nivel del 6º día el blastocisto se adhiere al epitelio endometrial a través de su polo embrionario, o sea, donde está el embrioblasto, ¿verdad? Entonces, a través de ese polo es que el blastocisto pues se adhiere al epitelio endometrial. A nivel del 7º día, podemos decir que el trofoblasto se divide en las dos capas de las que ya hemos hablado. El sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto. El sincitio trofoblasto, pues ese es el que erosiona los tejidos endometriales, o sea, es el que le va abriendo paso dentro del estroma endometrial, dentro del endometrio, específicamente en su capa funcional, ¿verdad? Entonces ahí es donde va trabajando el sincitio trofoblasto. Él va pues adhiriéndose, va incrustándose, va invadiendo, por decir así. También, bueno, en la fase lacunar es la fase que nos permite ver las lagunas que se forman al interior del sincitio trofoblasto. Lagunas que le van a ayudar a rellenarse de sangre. No, lagunas que se rellenarán de sangre y que a la vez van erosionando los capilares del endometrio, y se da el intercambio de sangre, y es decir, nutrientes, y también de las células, ¿cómo se llama? Células que le ayudan a nutrirse pues al blastocisto, o mejor dicho pues al embrión en ese momento. Podemos decir también pues que el blastocisto se hunde bajo el epitelio endometrial a nivel del 10º día, es decir, ha penetrado por completo. Ya no hay nada en la superficie o en la luz de la cavidad uterina. Todo el blastocisto ha penetrado el tejido o la capa funcional del endometrio, y ya hay una zona de tejido conjuntivo que está sellando el orificio por donde penetró. También pues se forman las redes lacunares, vea, que son las lagunas, pues que están las lagunas adyacentes a partir del 10º u 11º día, vea, que ya son lagunas que específicamente permiten pues la alimentación pues del embrión en esa zona.
El sincitio trofoblasto pues erosiona los vasos sanguíneos, ya lo habíamos dicho antes, ¿verdad? Específicamente, y permite pues que la sangre materna entre en contacto, ¿verdad? Con la, mejor dicho, que la sangre materna entra y salga de las lagunas. Así es como se comienza a formar pues la circulación pues úteroplacentaria a nivel del 11º a 12º día. La solución de continuidad en el epitelio endometrial pues queda reparada, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Por tejido conectivo, y al final pues también se desarrollan, y eso sí lo dijimos, se desarrollan las vellosidades coriónicas primarias, o sea, las estructuras que vienen a ser pues el anclaje, tanto el anclaje primitivo de la placenta, ¿verdad? Que en este momento es corión todavía, de la placenta con el endometrio. Entonces, este es más o menos un resumen. Y teniendo un resumen de la segunda semana, podemos decir pues que esta pues se caracteriza por la proliferación y la diferenciación rápida pues del trofoblasto, porque estas a medida que se va completando la implantación en el endometrio, se va haciendo la proliferación y diferenciación rápida del trofoblasto en sus dos capas, sincitio y citotrofoblasto. Y ya hemos hablado cómo el citotrofoblasto va generando las células necesarias para que refuercen al sincitiotrofoblasto, que es una estructura única multinuclear. Y en cambio, la estructura del citotrofoblasto son células mononucleares, o sea, solo tienen un núcleo. Ahora, los cambios endometriales que derivan de la adaptación de estos tejidos, como viene a ser como una forma de preparación para la implantación, a esto se le conoce como la reacción decidual. Una reacción decidual es donde vemos que las células propias del endometrio comienzan a presentar unas comienzan a presentar una muerte celular programada, que se llama apoptosis, y otras comienzan a absorber glucógeno y lípidos para convertirse en células deciduales que sirven de alimento a las al blastocisto en este caso. Estas son engullidas o son comidas, por decir así, por las células, o mejor dicho, por el sincitio trofoblasto. A la misma vez se va formando la vesícula umbilical primaria y también se va desarrollando el mesodermo extraembrionario. Esto viene a formar pues el celoma, ¿verdad? Mejor dicho, el celoma ya estaba formado. El celoma, que viene a ser una cavidad, el celoma extraembrionario, la cavidad extraembrionaria, que es el que permite el desarrollo del mesodermo extraembrionario. Ese celoma eran estructuras o eran cavidades extraembrionarias que se comenzaban a formar sobre el trofoblasto, que después se unieron y se convirtieron en el celoma extraembrionario. Este celoma extraembrionario, o sea, ese espacio, al final pues va a convertirse en la cavidad coriónica, y la cavidad coriónica alberga a la vesícula primaria, umbilical primaria, alberga al disco bilaminar y alberga también a la cavidad amniótica. Ahora, la vesícula umbilical primaria pues disminuye de tamaño, se va haciendo más pequeña como lo vimos, y va a desaparecer gradualmente a medida que se desarrolla la vesícula umbilical secundaria. Eso no lo hemos visto todavía, pero es un paso que viene más adelante. La cavidad amniótica va a aparecer como una forma de espacio entre el citotrofoblasto y el embrioblasto, o sea, pero la cavidad amniótica está en contacto con el epiblasto directamente, o sea, del embrioblasto. El embrioblasto se desdobla en epi y en hipoblasto. El epiblasto se abre hacia la cavidad amniótica. El hipoblasto se abre hacia la vesícula umbilical primaria. Ahora, el embrioblasto, pues ya lo dije ahorita, pues prácticamente el embrioblasto, pues se diferencia hacia un disco embrionario bilaminar, y está constituido por el epiblasto, ¿verdad? Y también pues por el hipoblasto, que también ya lo dijimos aquí.
bueno, algo que lo dije sin pensarlo realmente, pero si estamos hablando del desarrollo del embrioblasto, estas son situaciones que nos pueden confundirme. Si estoy hablando del desarrollo del embrioblasto, estoy hablando de inicios de la primera, perdón, estoy hablando de inicios de la segunda semana. Cuando se diferencia el embrioblasto en epi y en hipoblasto, cuando es en epi, en ese momento el epiblasto está relacionado con la cavidad amniótica, pero el hipo en etapas primarias está relacionado con el blastocele. El blastocele todavía es una cavidad que se desarrolla en el momento que que viene pasando desde mórula hacia blastocisto, porque la característica del paso de mórula a blastocisto es el aparecimiento del blastocele y la segregación o la distribución de las células en embrioblasto en un polo y alrededor de toda ella el trofoblasto. Entonces, en este momento donde decimos diferenciación del embrioblasto, o sea, estamos hablando del inicio, estamos prácticamente al principio de la primera semana, de la segunda semana, finales de la primera, principios de la segunda. Estamos hablando entonces que el hipoblasto tiene contacto directo con el blastocele. Posteriormente en el blastocele pues va a comenzar a desaparecer o va a comenzar a hacerse más pequeño y se va a transformar en la vesícula umbilical primaria, porque externamente tiene al celoma extraembrionario, que es una cavidad que se desarrolló en el trofoblasto. Sé que es difícil, no crean que a mí también no me cuesta hacer la idea en la mente. Y por último pues veíamos la placa precordal, el desarrollo de la placa precordal, que es pues un engrosamiento que aparece en el hipoblasto, es del hipoblasto, y esto pues nos indica nos marca la futura boca, pero también nos ayuda a determinar la zona craneal del embrión. Entonces esa es la importancia, porque nos da un elemento organizador, ¿verdad?, para la región de la cabeza. Entonces eso es un resumen también pues de la segunda semana, y prácticamente pues con esto al final de la segunda semana de gestación vamos a ir teniendo una estructura con estas características, más o menos, no iguales. Así es que nos quedamos hasta aquí. Con esto pues terminamos esta clase. Como les decía, no están fáciles, yo sé que no están fáciles, pero es importante pues que le vayan poniendo mucho interés. Sé que con los videos que les voy a subir va a ser un poquito más comprensible, ¿verdad?, toda la información que van a tener, porque pues les ayudará a hacer más fácil la comprensión de todo esto. Así que nos vamos a quedar hasta aquí para continuar con la tercera semana en el próximo video. Quedamos pendientes, cuídense mucho, jóvenes, estudien bastante. Al regreso pues de la Semana Santa sé que hay muchas actividades. Estamos pendientes de las notas de su parcial. El detalle es que no me han entregado a mí sus notas del práctico, pero yo espero que al regresar de vacaciones sí me las entreguen, así que yo se las voy a subir pues en cuanto tenga esas notas. He estado cuadrando pues y viendo de qué forma mejoramos las notas, porque no son muy buenas realmente las notas del parcial teórico. Espero que hayan salido muy bien en el práctico, realmente espero eso. Y bueno, nos quedamos así. Cuídense mucho, estudien, descansen lo que puedan, disfruten en familia, nada en exceso, y bueno, quedamos así. Cuídense mucho. Adiós.